Muy bien, estamos en textos contrapuestos. El título de la sesión es Explicamos y comprendemos textos contrapuestos. Básicamente lo que hoy día vamos a aprender es se comunica oralmente, adecua la capacidad que vamos a trabajar es adecua y organiza el desarrollo del texto de forma coherente y cohesionada. El desempeño precisado sería ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, las desarrolla para ampliar y precisar la información después de la lectura de textos contrapuestos. El propósito de la sesión es explicar qué es un texto contrapuesto y entenderlo, obviamente. Acá tengo un pequeño video, no dura mucho, dura 3 minutos, les va a permitir entender de qué se trata esto. Lo estoy compartiendo con todos para que lo puedan escuchar con sonido y los que no puedan lo tienen acá en la pizarra. ¿Ya?
Muy bien. Básicamente lo que hemos visto es la versión de dos posturas. ¿Qué es mejor mascota? Pueden ser los perros o pueden ser los gatos. Y nos han dado argumentos valederos para ambas ideas. Por ejemplo, por un lado nos dicen que los perros son más dependientes, expresan mayor cariño, este cariño es más sincero. Por otro lado dicen que los gatos son más independientes, expresan cariño a su modo, a su forma de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y que una mascota es mejor de acuerdo a la personalidad de cada uno. ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor tener un perro o un gato? A ver, vamos a preguntar a Daniel Álvarez. Daniel, Daniel, contéstame por el chat si no tienes audífono. ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor tener un perro o un gato? ¿Y por qué razón? A ver, la misma pregunta. Camila, Daniel, ve contestándome. Camila, ¿qué es mejor, tener un perro o un gato? ¿Y cuál es la razón? Camilo Quento. Camila Pintado, la misma pregunta. Claudia Menéndez, la misma pregunta. A ver, para los cuatro. Claudia, tú tienes este audio, porfa. ¿Qué es mejor tener, un perro o un gato? Según yo, un perro, ¿Por porque qué? es más cariñoso y es como que es más fácil interactuar con él porque es más abierto a ti y a tu personalidad, además de que es jugar con él es más fácil. Muy bien. Me dices que es más abierto, que es más fácil para ti interactuar. ¿Qué más? ¿Pero te parece suficiente como para decir que es mejor que un gato como mascota? Sí, Ya, ok, muy bien. Acá tengo dos respuestas, a ver, los leo. Mm, Camilo Queno me dice que un perro. Camila, pero ¿por qué es mejor el perro? Explícame. Este, ya. A ver, Camila, a ver si nos explicas. ¿Por qué razón? Camila Pintado, no has contestado nada. Profe, yo creo que es que siempre tiene lo bueno y lo malo. ¿Por qué Los, razón? porque, bueno, creo que yo pienso que es mejor también un perro, pero al mismo tiempo un gato, porque los gatos son más independientes y no tienes que estar como que, por ejemplo, si te vas a la universidad así o puedes irte casi por toda una mañana, los gatos no van a estar como que tan afectados por tu ausencia. Y en cambio los Oh, perros sí. muy bien, claro que sí. Como tú dices, ¿no? El gato es más independiente, no se afecta tanto, el perro es como que más dependiente y todo. Entonces, por ahí que para ti es mejor opción un gato. Ya. Entonces, contéstame algo, Camila. ¿Cuál es la intención que manifiesta el video? Em, Piénsalo, te doy un minuto, ¿ya? Dame un minuto nada más. Tengo que ayudar con algo. ya, profe.
A ver, ¿qué me decías? ¿Cuál es la intención del video? Te pregunté. ¿Tu respuesta cuál es? Mm, ¿Cuál crees que es la intención del video? A ver. mm, Mostrar las diferencias y, y comparar, profe. Muy bien. Mostrar las diferencias, hacer comparaciones, pero al final del video, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Qué está comparando? Mm, ¿Qué me decías? Profe, ver. ¿Qué es lo que está comparando? A ver, dime. Acuérdate, ¿qué mascota es? Los. ¿Cómo se llama esto? a, las- a los animales que puedes criar en casa, a las Muy cualidades bien. de. ¿Qué mascota es mejor, no? Muy bien, eso es. ¿Qué mascota es mejor? ¿Qué animales puedes criar en casa, como dice su compañera? Ahora vamos a observar algo. Miren, este, eso es un texto contrapuesto. Cuando nosotros vamos a tener dos ideas, y estas ideas se contradicen y nos dan argumentos. Por ejemplo, en este video hemos visto que hay dos ideas. ¿Qué mascota es mejor, un perro o un gato? Y ustedes mismos tienen discrepancias. Ya ha habido gente que me ha dicho que es preferible un perro. Ya ha habido otras personas que me han dicho que es preferible un gato, por X o cual razón. Pero esas razones se llaman argumentos y esos argumentos ayudan a sostener estas ideas. Y estas ideas van a empezar van a chocar y se van a ir limando hasta llegar a una idea más general. Por ejemplo, en el caso de las mascotas decía muy claro, la mascota no es ni mejor ni peor, la mascota se adapta a tu personalidad, a tu ritmo de vida, a tu modo de vida. Entonces, la mascota que tú eliges es de acuerdo a eso, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a observar qué es un texto contrapuesto. Texto contrapuesto. Muy bien. Eh, Eddie, Eddie Gabriel, Eddie. Ok. Enzo. A ver, vida Nieto. Sí, profe. Lee por favor este texto. A ver, vamos a leer qué son los textos contrapuestos.
Acá tenemos un texto que vamos a leer contigo, ¿de acuerdo? Dice, hay gente que no quiere vacunar a sus hijos, porque dicen que las vacunas en su mayoría tienen mercurio, y el mercurio daña gravemente el cerebro de las personas, deforma básicamente el cerebro, envenena el cuerpo de las personas. Pero hay personas que dicen que o sea, el mercurio que tienen las vacunas pues no está en una toxicidad elevada, que es muy poco y que ayuda, beneficia a los niños. Pero hay gente que insiste, ¿no? Por ejemplo, dicen que las vacunas limitan el sistema inmunológico, que el sistema inmunológico del hombre se ha desarrollado y es fuerte. Vida, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que el sistema inmunológico del hombre sea muy fuerte? Sí, profe, yo creo que las vacunas son bastante importantes porque te ayuda a prevenir futuras enfermedades. Pero como usted dice, hay Ya. personas que piensan otras O cosas. sea, si tú tuvieras un hijo, en el caso tuvieras un hijo, ¿tú crees que sí aceptarías que lo vacunen? Profe, sí, ¿Sí? Muy bien. Te cuento, hay muchas personas que no quieren que vacunen a sus hijos. Y es una tendencia. Por lo menos antes de la pandemia se vieron muchos miles de casos a lo largo del Perú, a lo largo de otros países en los cuales no vacunaban a sus hijos. Con el tema de la pandemia hemos visto que es necesaria pues la vacuna, ¿no? Justamente ahorita ha salido la vacuna de Rusia, que Perú no ha aceptado porque dice Vizcarra que está con otros países, ¿no? Que hay otros países con los cuales ya ha negociado este tema de la vacuna y que ellos le van a dar la vacuna. Entonces, el detalle que la vacuna rusa era gratis, ¿no? No sé cuál es el trato que tiene con otros países Vizcarra, pero es lo que ha dicho en pocas palabras. Y vamos a ver acá cómo desmontar los argumentos de las antivacunas. Refutamos uno a uno todos los razonamientos de los antivacunas con la mejor herramienta, la ciencia. A ver, leamos. Lee, por favor. ahora sabemos que las vacunas son inequívocamente buenas, pero a medida que se refuta un mito sobre las vacunas, parece que otro toma su lugar. Una de las preocupaciones más comunes en estos momentos por parte de los padres cuando se trata de vacunar a sus hijos es la sugerencia de que administrarle al niño un número múltiple de vacunas, ya sea al mismo tiempo o en un corto periodo de tiempo, puede abrumar el sistema inmunitario. Para un padre que sepa poco sobre el tema, puede parecer una preocupación convincente. Lo cierto es que existe mucha investigación que demuestra que esto no es cierto. Y un reciente estudio de la revista de la Asociación Médica Estadounidense, JAMA, proporciona más evidencia, aunque confirma que este extremo, ya. La conclusión del trabajo es que es tan tajante como sencilla. Los niños que reciben múltiples vacunas a una edad temprana no tienen más probabilidades de enfermarse en comparación con los niños que no están vacunados. Algunos padres están preocupados de que las vacunas múltiples en la primera infancia pudieran dañar el sistema inmunológico de sus hijos, haciéndolos más susceptibles a futuras infecciones, explica el autor principal Jason Glass en un comunicado. Este nuevo estudio sugiere que la teoría de sobrecargar el sistema inmune de un bebé es altamente improbable. En su investigación, los expertos observaron a unos 1000 niños de entre 2 y 4 años durante un periodo de 12 años. En lugar de ver si los niños de la corte que
habían sido vacunados tenían más o menos probabilidades de desarrollar las enfermedades para las que estaban vacunados. Examinaron específicamente las infecciones contra las que los niños no estaban vacunados. No encontraron diferencias significativas en la tasa de infecciones entre los niños que recibieron las vacunas acumuladas y los que no. Lo que el estudio encontró tiene un sentido abrumador. Cuando nace un bebé, ¿dónde estoy? Acá. Ya, profe. Cuando nace un bebé están expuestos a una gran cantidad de microbios nuevos y potencialmente desde el momento en que abandonan el útero de la madre. Comparado con esto, la pequeña cantidad de antígenos que se encuentra dentro de las vacunas son minúsculos y apenas se registrarían en el sistema inmune en desarrollo. Debido a esta verdadera embestida de bacterias y antígenos y otros microorganismos con los que se enfrentan los recién nacidos en los primeros años de vida, el sistema inmunitario está preparado para funcionar exactamente en este entorno, descubriendo quién es amigo y quién es el enemigo. Este es tan solo uno de los argumentos que exploraremos en esta galería. En resumen, vacune a su hijo si no tiene una razón médica por la que no debería hacerlo. No solo protege a su propio hijo, sino también a todos los demás. Muy bien. Entonces, acá hemos visto dos posturas, ¿no? Una era la vacuna y otra es el hecho de no vacunar. Y acá lo que nos está diciendo es que no vacunar a tu hijo es una muy mala idea, porque el niño está expuesto a muchas enfermedades. Por ende, Vida, ¿tú crees que la vacuna del COVID vaya a ser bien recibida por todos? No, profe, ¿Por qué? porque muchos van a tener miedo de que contenga muchos conservantes o residuos de fabricación que dañen el sistema inmunológico de las personas o de sus bebés. Muy bien. Sí, pues, porque estas vacunas no están tan probadas, ¿no? Más es por la emergencia que por otro tema. A ver, Tainda, Profe, ¿cómo estás? Es necesario hablar sobre esto. Por favor, lee. es necesario hablar sobre esto. Es necesario aclarar uno a uno los mitos asociados a las vacunas, debido al creciente número de padres con dudas. Para ello, sea cual sea su postura, esperamos que esta galería te sirva para resolver las dudas, si las tienes, ya que echamos tierra muchos de los mitos y datos sesgados que todos aquellos tienen miedo a las vacunas suelen utilizar para justificar su no utilización. Recordemos que las vacunas salvan vidas y por desgracia, según datos de la UNICEF, la quinta parte de los niños de todo el mundo sigue sin recibir vacunas básicas. Muy bien. La quinta parte, imagínate, es una gran cantidad de seres humanos, ¿no? A ver, lee, por favor. La importancia de las vacunas. A nivel mundial, la inmunización evita más de 6 millones de muertes al año. Sin las vacunas, la humanidad quedaría indefensa ante los múltiples virus y enfermedades que existen e incluso podrían llegar a resucitar enfermedades que se consideran ya controladas. No podemos olvidar que las vacunas no solo protegen a los vacunados, sino que también protegen a las personas no vacunadas a través de la protección del grupo. Los vacunados hacen un efecto barrera que evita que enfermen a aquellas personas que no se pueden vacunar por motivos de salud. Muy bien. Y frente a este argumento de las vacunas contienen químicos peligrosos, ¿qué es lo que nos dice?
Argumento, las vacunas contienen químicos peligrosos. Según uno de los argumentos esgrimidos por antivacunas, las vacunas contienen químicos peligrosos como anticongelante, fenol, formaldehído, aluminio, plomo. ¿Qué hay de verdad en ello? Acá está la respuesta. Si bien es cierto que muchas vacunas contienen sustancias químicas como mercurio, aluminio y formaldehído, hay que ver. Las dosis son tan pequeñas, tan insignificantes, que las sustancias no se consideran tóxicas. Por ejemplo, las vacunas contienen pequeñas cantidades de aluminio para ayudar a que sean más efectivas. En total, el aluminio presente asciende a aproximadamente 0,125 miligramos por dosis, que es mucho menos que el promedio de 30 a 50 miligramos que el humano promedio consume todos los días. A pesar de que el mercurio utilizado en las vacunas también representa una cantidad nimia, se eliminó de casi todas las vacunas infantiles en el 2001, pese a que no hubiera pruebas de que fuera dañina. La concentración de aluminio, por otro lado, es tan baja que ni siquiera se cuenta. En la dieta diaria ingerimos una media entre 30 y 50 miligramos de aluminio. Muy bien. Ya una pregunta. ¿Tú crees que las vacunas con sus compuestos químicos podrían hacer daño al ser humano? Solo si se utilizan los necesarias y no excesivamente. Ya, entonces no le hace daño si se utiliza lo necesario, ¿no? Pero si se utilizara de manera innecesaria, sí le haría daño al ser humano. Entonces, como dice acá, ¿no? La dosis es la clave. Muy bien. Ahora, hay otra. El argumento dice, las vacunas debilitan el sistema inmunológico o inmunitario. A ver, leemos. Lee, hija, por favor. Perdón, pero se me fue un poquito la señal. La controversia con las vacunas está muy extendida. Entre ellos, este es el principal argumento de los antivacunas: el hecho de que los padres mostraran una creciente preocupación por el posible riesgo de debilitamiento del sistema inmunológico de sus hijos, debido a un aumento en el número de antígenos procedentes de las inmunizaciones o vacunas administradas a los pequeños a lo largo del tiempo. Terminó transformándose en un argumento común entre los grupos antivacunas. Muy bien. Continúa. Ya lo hemos comentado al principio, rotundamente no. Los padres tienen preocupaciones genuinas sobre la seguridad de sus hijos en relación con la vacunación. Esperamos que este estudio arroje algo de luz sobre sus preocupaciones, ayudando a los padres a comprender mejor la seguridad y los beneficios de la vacunación a tiempo. Y es que el estudio publicado en la revista JAMA concluyó que no existen diferencias en tasa de infecciones entre los que recibieron vacunas y los que no, teniendo en cuenta infecciones contra las que los niños no estaban vacunados. En resumen, el rechazo a las vacunas no tiene sentido ni tampoco es sano para los pequeños, ni para ellos ni para todos los demás niños. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a entender algo. Estamos leyendo este texto y este texto nos dice que presenta el tema en discrepancia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el tema en discrepancia acá, por favor, Treinda? Sobre el de la vacunación de los niños y del ser humano, Ya. ¿Cuál es el tema en discrepancia sobre la vacunación? de su uso. A ver, el tema en discrepancia, ¿cuál es?
Sebastián Duque. Sebastián. Profe, Hola Sebastián, ¿cómo estás? Por favor, una pregunta. ¿Cuál es el tema de discrepancia en lo que ha leído tu compañera? Sebastián, abre el micro. Ya, está bien. Contéstame entonces por el chat. Samuel Delgado. Samuel. Samuel, ¿cuál es el tema en discrepancia? ¿Cuál es el tema que estamos debatiendo en este texto? Escríbeme de las vacunas, muy bien. ¿Qué respecto a las vacunas? ¿Se deben dar o no se deben dar? Eso es el tema de discrepancia. ¿Voy a vacunar o no voy a vacunar a mis hijos? Eso es el tema de discrepancia. Y me dice que otra característica de este tipo de textos es que hace un uso del lenguaje de manera formal. O sea, utiliza el lenguaje de manera formal. Luego, cada planteamiento debe ser sustentado. Y como acá está bien sustentada la postura, dice bien claro. Argumento, el sistema inmune de un niño necesita desarrollarse solo. Ese es un argumento. Y puede tener cierta validez, ¿no? Obviamente, por ejemplo, los niños dejan caer cosas al suelo y luego se las llevan a la boca y se llevan bacterias, se llevan virus y el niño va desarrollando poco a poco un sistema de defensa en contra de todo esto. Y es más, la naturaleza nos ha enseñado que los niños son bastante privilegiados con su sistema inmunológico. Por ejemplo, es menos probable que el coronavirus le dé a un niño que a un adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque si su sistema inmunológico es mucho más veloz en el caso de los niños. Ahora, vamos a ver. Me dice, esta creciente comunidad de antivacunas ha provocado que hayan resurgido, por ejemplo, en Europa, epidemias de sarampión, con más de 400.000 afectados, de paperas en Estados Unidos y Brasil, con miles de afectados, y de difteria en Bangladesh. Uno de los argumentos que sustenta esta situación es afirmar que el sistema inmunológico de los niños necesita desarrollarse solo de manera natural. ¿Qué dice la ciencia? A ver, Sebastián, por favor, lee. las vacunas fortalecen el sistema in- Lee más fuerte, acércate un poquito al micro, por favor. las vacunas fortalecen su sistema inmunológico, no le debilitan las vacunas. In- introducen una forma debilitada de virus en el organismo para el sistema inmune pueda aprender, identificar y defenderse contra futuras infecciones. Para personas jóvenes y mayores, aumentar el sistema inmune con una vacuna es particularmente importante. Por ejemplo, los niños deben recibir vacunas para infecciones peligrosas a una edad temprana, porque es cuando sus sistemas inmunes son más susceptibles. Los mayores, porque su sistema inmune ya es muy débil, pues a medida que envejecemos, el sistema inmunitario ya no trabaja tan bien. Se vuelve más lento para responder, lo que aumenta el riesgo de enfermar. Muy bien. Entonces, en los niños, como les he dicho, el sistema inmunológico es más rápido. Cuando somos más grandes es más lento. Y si no hemos desarrollado las suficientes anticuerpos, nos va a afectar las enfermedades. Por ejemplo, el coronavirus es una gripe.
Es una gripe como cualquier otra. ¿Cuál es el problema? Como nuestro sistema inmunológico no ha desarrollado defensa en contra de este tipo de gripe, nos afecta grandemente. Y peor todavía si tenemos algunas características como sobrepeso, como por ejemplo afecciones cardíacas, afecciones respiratorias, la enfermedad se vuelve más letal. A ver, continuemos, amigo. Argumento, las vacunas pueden causarte alergias. Otro de los argumentos muy populares entre las personas que no están a favor de las vacunas es el hecho de plantear que las vacunas pueden provocar alergias. De hecho, este razonamiento empezó a darse a partir de 1997 a causa del aumento de las alergias. Muy bien. Continúa, por favor. Las vacunas no pueden darte alergias. No hay una respuesta más firme y concreta. Las vacunas no pueden provocar alergias. Una sólida investigación demostró que las vacunas tienen exactamente el efecto opuesto, que protegen de las alergias. Las vacunas han sido una maravillosa adición al arsenal médico y han logrado avances importantes en la reducción de la morbilidad y la mortalidad debido a enfermedades infecciosas. Por supuesto que ninguna vacuna es perfecta, tanto en términos de eficacia como de seguridad de la vacuna. Ninguna vacuna ha demostrado una eficacia de 100%, por ese movimiento de padres que se niegan a vacunar a sus hijos sobre la base de los riesgos percibidos de las vacunas, junto con la falta de un beneficio percibido como suficiente, es responsable de una morbilidad y mortalidad inaceptable en todo el mundo. Muy bien. Entonces nos dice que básicamente las vacunas no nos afectan, ¿no? No pueden causar enfermedades graves. Bien. Cierra tu micro, porfa. Muy bien. Y eso es otra característica de este tipo de textos. Nos dice que hace uso de un lenguaje formal. ¿Por qué formal? Porque está utilizando un lenguaje científico, ¿no? Está utilizando un lenguaje, si bien está explicando el tema, está haciéndolo a partir de un lenguaje bastante estricto, bastante riguroso, similar al que utiliza la ciencia, ¿no? Cada planteamiento debe ser sustentado y nos está dando el sustento de cada una de las ideas. ¿Por qué? A lo largo de todo el texto hemos visto que está rebatiendo todas aquellas preguntas que nosotros tenemos. Oye, ¿las vacunas dicen le hacen daño al bebé? ¿El sistema inmunológico del bebé o del niño puede desarrollarse solo con frente a las vacunas, frente a ciertas enfermedades sin necesidad de las vacunas? Pues sí, el sistema inmunológico de los niños es bastante fuerte y puede desarrollar este, defensas en contra de ciertas enfermedades, pero hay enfermedades que superan largamente el sistema inmunológico del ser humano y es ahí donde necesita ayuda. Por ejemplo, el sarampión, por ejemplo, el tétanos, etcétera, etcétera. Han superado el sistema inmunológico. El sistema inmunológico del ser humano no puede luchar contra enfermedades tan fuertes. Es ahí que viene la ciencia en salvaguarda del ser humano y empieza a darnos vacunas. Miren, simplemente si tuviéramos ahorita la vacuna contra el coronavirus, no estaríamos en nuestras casas, estaríamos en las calles, estaríamos en el colegio, etcétera. Entonces, he ahí la importancia de las vacunas, ¿no? Y es otra característica de lo que me dice este texto. Como le decía, cada planteamiento debe estar bien sustentado. Porque yo digo que, por ejemplo, la vacuna del coronavirus nos daría
más facilidades, porque obviamente es una vacuna, ¿no? Es una enfermedad que va a tener una vacuna y esta vacuna va a aliviar a millones de personas en el mundo y nos va a aliviar en el hecho también de otros aspectos como la movilidad, ¿no? El hecho de poder movilizarnos y todo lo demás. Los argumentos no deben extenderse más allá del tema tratado y es bastante puntual. Por ejemplo, acá hay otro argumento. Las vacunas pueden causar autismo. Hay bastante gente que dice que causa autismo. Y este texto nos va a hablar solo del autismo. Cómo se puede evitar y cómo las vacunas dicen no causan autismo, según esto, ¿no? Inti Aitor. Inti. Inti Aitor. Inti. Ok. Henry Rodríguez. Henry. Muy bien. Parece que nuestros amigos no están presentes en la clase. Se habrán distraído, estarán desayunando. A ver, Henry, un favor. Activa tu micro. Necesito que leas esto. Profe, ya activé hace rato mi micro. Ya. ¿Las vacunas pueden causar autismo? Profe, Lea, por favor. en la década de 1990 se publicó un estudio que encontró una asociación entre el autismo y la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola. Este estudio alimentó una nueva exposición contra las vacunas. Muy bien, continúa más tarde. Tarde Continúa, quedó por favor. demostrado que el estudio que totalmente fraudulento y múltiples estudios exhaustivos y a largo plazo hechos posteriormente confiaron que no existe tal relación entre el autismo y las vacunas. Por si esto fuera poco, 10 de los 13 autores que firmaron el artículo original refutaron y retiraron sus declaraciones originales. Muy bien. Continúa, por favor. Otro de los argumentos que esgrimen los antivacunas afirman que las personas deberían tener la opción de decidir si se vacunan o no, porque la elección solo te afectará a ti. Muy bien. Entonces, vemos que las vacunas afectan la salud de todos, porque con el caso del coronavirus, las vacunas nos permiten proteger también a las demás personas. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, la puedo ir propagando por ahí. Por ejemplo, en el caso del sarampión, en el caso de la rubiola, en el caso de, no sé, de X enfermedades, la persona que la posee y sabe que la posee y sigue por ahí propagando la enfermedad sin recibir tratamiento, está empeorando la salud de otras personas. ¿No es cierto? Ahora, y eso, entonces, vamos a recapitular. Me dice, un texto contrapuesto, básicamente son dos ideas que van a empezar a limarse para llegar a una idea general. Por ejemplo, presenta el tema en discrepancia. ¿Cuál era el tema en este caso? Las vacunas. En el anterior texto oral eran si las mascotas son mejores, si son perros o son gatos. ¿Qué mascota es mejor?
Me dice, hace uso de un lenguaje formal, porque es un texto redactado, ¿no? Cada planteamiento debe ser sustentado. ¿Qué quiere decir? Que las ideas deben estar fundamentadas. Y finalmente, los argumentos no deben extenderse más allá del tema tratado. Acá estamos hablando de básicamente por qué debes vacunar o por qué no debes vacunar. Y nos dan muchas ideas de por qué no se debe vacunar a los niños, pero nos están dando ideas fundamentadas de por qué sí se debe vacunar a los niños. Y básicamente, si nosotros nos ponemos a analizar con este tema de la pandemia, pues parece ser que el hecho de vacunar a los niños sí es una buena idea, ¿no? Sí es una buena idea. A ver, continuemos. Tenemos dos textos. Uno, me dice el primer texto, incluye todos los argumentos a favor. Muestra la postura en favor de la tesis. Presenta conectores lógicos que obtienen ejemplos o citas. Como acá, ¿no? Me dice, ¿las vacunas afectan a la salud de todos? La desinformación es un arma peligrosa, me dice, etcétera, etcétera, etcétera. Acá están las tesis en contra de las vacunas. Argumento, las vacunas pueden causar autismo, por ejemplo. Otra, las vacunas no pueden darte alergias, dice. ¿Las vacunas pueden causarte alergias? Es la pregunta. Y la respuesta es clara y contundente. Entonces, ese sería mi primer texto, porque está mostrando una postura en contra de las vacunas, en este caso. Y en el segundo texto vamos a presentar los contraargumentos o los argumentos en contra. Básicamente, la primera tesis es, ¿los perros son buenas mascotas? ¿Son mejores mascotas que los gatos? Ya, entonces en el primer texto, los perros son mejores mascotas. ¿Por qué? Son más cariñosos, más leales, sirven para hacer ejercicio físico, te acompañan cuando tú corres, etc. No sé, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Y después está el tema de los argumentos de que los gatos son mejores mascotas. Son la contraargumentación o la contratesis, básicamente, también llamada antítesis. La antítesis nos dice sobre que los gatos son mejores mascotas, son más independientes, no necesitan tantos cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, acá en este texto, vamos a ver la tesis, no te vacunes. La antítesis, vacúnate. ¿Por qué te debes vacunar? ¿Por qué no te debes vacunar? A ver, las vacunas debilitan el sistema inmunológico. Hemos visto, el sistema inmunológico del ser humano es muy fuerte, por algo estamos acá. Pero hay enfermedades que superan largamente nuestro sistema inmunológico. Ejemplo, un tétanos, ejemplo, un sarampión, ejemplo, el ébola, la rubeola. Entonces, necesitamos vacunas. Otro ejemplo, me dice otro argumento. Las vacunas pueden causar alergias. Y nos dicen, las vacunas no causan alergias. Lo que causan alergias son las condiciones físicas que ya tenías previa a la vacuna. Luego nos indica, por ejemplo, las vacunas pueden causar autismo. Y nos dice, las vacunas por sí solas no causan autismo. Por ejemplo, todos los días consumimos tales materiales. Luego nos dice que utilizamos o consumimos elementos químicos nocivos con las vacunas y nos ponen, hay elementos químicos aún más nocivos que consumimos todos los días y que no causan tales daños, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo importante es la dosis. Entonces ahí tengo la tesis y ahí tengo la antítesis. ¿Y qué va a pasar? Estos dos chocan y va a haber una síntesis. Por ejemplo, ¿cuál es la síntesis? Las vacunas causan daño por los elementos tóxicos que llevan. Y la antítesis, las vacunas en su justa medida no causan daño. Entonces, ¿cuál sería la síntesis? Las vacunas deben tener una medicación exacta, según la edad, según el tipo de vacuna, según el tamaño del ser al cual se está vacunando. Un caso clarísimo de eso es la ivermectina, ¿no? Dice que la ivermectina es una gotita por cada peso, por cada kilo de peso corporal, perdón.
Entonces, eso es claro, ¿no? Eso es un ejemplo claro. ¿Por qué? En mayor o menor medida, en mayor medida no te afecta, pero no es bueno, no es bueno. En menor medida no va a ayudarte contra la enfermedad. Entonces, es un contrapeso. Esa sería la síntesis. Me dice luego, presenta conectores, contiene ejemplos en contra de la síntesis. Luego, pasos para identificar el tipo de texto contrapuesto. Determinar el tema en discrepancia. El primer paso es determinar el tema en discrepancia. En el primer texto, ¿cuál era? A ver, Henry, en el primer texto, ¿cuál era el tema en discrepancia? ¿Sobre qué animal es mejor entre el perro y el gato? Excelente. Ahora, Denise Luz, en el segundo texto, ¿cuál era el tema en discrepancia? Denise, Profe, ¿cuál es el tema en discrepancia en el segundo texto? en el texto que hemos leído, Ujú. a las vacunas y por qué son buenas. No, ese no es el tema en discrepancia. El tema en discrepancia es si debes o no vacunar, ¿no? Ese es el tema en discrepancia. Ahora, vamos a reconocer la tesis y los argumentos. A ver, Denise, dame una... La tesis es que no debes vacunar. La antítesis es que debes vacunar. Dame un argumento de la tesis. Profe, la tesis es ¿por qué no debes vacunarte, no es cierto? Exacto. Ah, porque causa, ¿cómo se llama eso? Autismo. ¿Ya? ¿Y cuál es la antítesis? O sea, ¿cuál es el argumento en contra de esa tesis, de esa idea? A ver, vamos a ver. ¿Cuál era? Ahí está. Nos dice la antítesis es esta, ¿no? Las vacunas no pueden provocar autismo. Más tarde quedó demostrado en un estudio, fue totalmente fraudulento y múltiples estudios exhaustivos a largo plazo hechos posteriormente confirmaron que no existe tal relación entre el autismo y las vacunas. No existe relación, dice. Por si fuera poco, 10 de los 13 autores que afirmaron el artículo original refutaron y retiraron sus declaraciones originales, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Luego, me dice agruparlos por la diferencia y semejanzas. Denise, ¿cuál es la diferencia y cuál es la semejanza acá? ¿Cuál sería la semejanza? ¿De qué estamos hablando? Muy bien, la semejanza es que estamos hablando de las vacunas. Y las diferencias son las posturas, ¿no? Acá dice, las vacunas afectan solo a una persona. Ok, no te preocupes, a ver, yo te voy a activar el micro. Ahora, habla, a ver, prueba a hablar. Hola, Hola. ya estás acá. Ay, profe, gracias. Las vacunas afectan solo a una persona. A ver, ¿podrías leer esta parte? Otro de los argumentos que esgrimen los antivacunas es este. Afirman que las personas deberían tener la opción de decidir si se vacunan o no porque la elección solo te afecta a ti. Las Ah, vacunas afectan a todos. las vacunas no solo protegen al que se las pone, sino que también ayudan a otras personas a mantenerse saludables a su alrededor, especialmente las personas mayores, las jóvenes y las personas que no pueden vacunarse, como los que se someten a tratamiento de quimioterapia.
Esto se le llama inmunidad colectiva y afecta a la salud de todos, no solo a una persona. Excelente. Es decir, si tú eliges no vacunarte, ¿solo estás afectando a tu persona o también afectas a otras personas? Dime tú. También afectas a otras personas, profe. ¿Por qué? Si es tu Ah, decisión personal y todo lo demás. porque, bueno, ahí dice lo de inmunidad colectiva y además que si tú te enfermas, puede haber otras personas, puedes contagiar al mismo tiempo a otras Muy que también no bien, están vacunadas. muy bien. Puedes vacunar, puedes contagiar a otras personas que no estén vacunadas por X o Y motivo. Muy bien. El texto es bastante largo y tiene bastantes argumentos, entonces lo comparto con ustedes si quieren leerlo. Voy a terminar de leerlo. Y vamos a darle un repaso rápido a lo que son los textos contrapuestos, que ya Profe, hemos acabado. disculpe, no puedo desactivar mi micro, ¿me lo puede desactivar? Ya, ok, ya está. Vamos a darle un repaso rápido. Miren, hemos leído un texto contrapuesto de las vacunas a favor y las vacunas en contra. Él dice las características de los textos contrapuestos, que es lo que estamos estudiando hoy día. Presenta el tema en discrepancia, hace uso del lenguaje formal, cada planteamiento debe ser sustentado, los argumentos no deben extenderse más allá del tema. En el primer texto, que era en contra de la vacuna, me dice, incluye argumentos, en este caso en contra, ¿no? Muestra la postura a favor de la tesis. La tesis es no te vacunes. Presenta conectores lógicos y contiene ejemplos o citas. En el segundo texto teníamos los argumentos en favor de la vacuna. Entonces serían los contraargumentos o también llamadas antítesis. Muestra la postura en contra de la tesis. La postura en contra de la tesis en este caso era vacúnate. Presenta conectores causales, contiene ejemplos en contra de la tesis. Entonces, hay un detalle. Tesis, antítesis, chocan y sale la síntesis. Otra vez esta síntesis se vuelve una tesis, antítesis, síntesis. Eso se llama unidad y lucha de contrarios. En otras palabras, yo discuto con una persona y en el proceso de estar discutiendo con esa persona me doy cuenta que puede tener razón en ciertos puntos, yo en otros. Y vamos juntando esas ideas. Y es así que se ha dado el progreso de la ciencia, se ha dado el progreso de la humanidad. ¿De acuerdo? Tesis, antítesis, síntesis. Unidad y lucha de contrarios, es una de las leyes de la dialéctica. Determinar el tema en discrepancia. El tema en discrepancia en el primer texto que era oral, hemos dicho era si las mascotas, perros o gatos son mejores. En este era ya también si la vacuna o no vacunarse, ¿no? Luego, reconocer la tesis y los argumentos. Habíamos dicho, la tesis era no te vacunes, y los argumentos eran diversos, iban desde temas científicos hasta no científicos. Y teníamos las diferencias y semejanzas respondían a cada una de estas ideas. Y establecer los argumentos que se enfrentan, ¿no? Los argumentos que se enfrentan son clarísimos en este texto que hemos leído, ¿no? Y el resumen sería síntesis que debemos vacunarnos. Ejemplo, el coronavirus. Es una enfermedad muy simple. No le afecta a la gran mayoría de personas, pero las personas que son vulnerables son gravemente afectadas por esta enfermedad. Entonces, eso es un claro ejemplo de cuán importantes son las vacunas para el ser humano. Chicos, dicho esto, aquí termina la clase. Hemos llegado al final. Buenas tardes. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, chicos. Gracias por asistir. Oh, profe. Sí.